Buenas tardes, amigas y amigos. En nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades, por medio de su decano, doctor Mauricio Mansilla, y la directora de la revista Estudios Filológicos, doctora Ana Traverso, les damos la más cordial bienvenida a esta celebración del número 60 de nuestra revista. Saludamos especialmente al señor rector de la Universidad Austral de Chile, doctor Oscar Galindo, al señor decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, doctor Mauricio Mansilla, a la señora directora del Instituto de Lingüística y Literatura, doctora Claudia Rodríguez, a la señora directora de la Revista de Estudios Filológicos, doctora Ana Traverso, al señor director del Sistema de Bibliotecas Swatch, señor Luis Vera, a la coordinadora de la Red de Revistas de Investigación de la Universidad Austral de Chile, profesora Elisa Cordero, a los expositores que hoy día nos acompañan, académicas y académicos, miembros y exmiembros del Comité Editorial de Revista Estudios Filológicos, a los integrantes de la Red de Revistas de Investigación de la Universidad Austral de Chile, directoras y directores de institutos y escuelas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, docentes y directores de establecimientos educacionales de Valdivia y de la región, estudiantes e invitados especiales, señoras y señores. Saludamos a toda la familia de Estudios Filológicos, a quienes la conformaron desde sus inicios, ya podrán ver aquí sus nombres, y a quienes han ido sumando en el tiempo. Saludamos también a toda la comunidad universitaria y valdiviana que nos escuchan gracias a la transmisión de Radio Universidad Austral de Chile por el dial 90.1 FM. La revista Estudios Filológicos se funda el año 1965 bajo la dirección de Guillermo Araya, con un número especial dedicado a la obra de Eleazar Huerta, decano fundador de la Facultad de Filosofía y Letras entonces. Dependía del entonces Instituto de Filología de dicha facultad, dando origen a su nombre, y fue la primera revista científica de la Universidad Austral de Chile. La revista estuvo orientada desde un comienzo a los estudios especializados de lingüística, literatura y áreas afines. Por filología se entendía entonces la ciencia que estudia el lenguaje y la literatura de una sociedad y los fenómenos culturales que a ella se vinculan. Ya en el número 2 de 1966, Estudios Filológicos se presenta como una publicación que se proyecta periódica. La nota previa que encabeza el volumen y que firma su director fundador Guillermo Araya señala, cito, a partir de este número, Estudios Filológicos se transforma en una revista que aparecerá en un volumen anual o en 2 volúmenes menores semestrales. Como toda creación que se respete, esta publicación tiene su propio mito de orígenes. Nace formalmente como revista a partir de su segundo número. El primero surgió por la necesidad de rendir homenaje al profesor Eleazar Huerta. Este impulso es el que ahora se canaliza mediante un compromiso firme de los miembros del Instituto de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Austral de mantener, sin arrebatos, pero con tenacidad, su propósito de ir dando a conocer de año en año sus trabajos de investigación. Pero como toda revista auténticamente universitaria, se nutrirá también de la colaboración de colegas y estudiosos que nos distingan con su cooperación. Usamos la palabra filología en una mención amplia, amplitud que se extiende también a la libertad de métodos y variedad de puntos de vista que los investigadores quieran sustentar. Lo que trataremos de cautelar siempre, sin embargo, será la seriedad u honestidad en el tratamiento de los temas. La revista tuvo un carácter anual durante 45 años, desde su fundación en 1965 hasta el 2009. A partir del 2010 se editan 2 números anuales, junio y noviembre, llegando con 53 años de existencia a editar los 60 números que hoy festejamos, fruto de un trabajo colectivo intelectual y editorial, 60 números de diálogos y aperturas. Invitamos al decano de la facultad, doctor Mauricio Mansilla, a entregar un saludo a los presentes.
Muy buenas tardes, estimados colegas, funcionarios, exacadémicos y académicas de nuestra facultad y la universidad que nos acompañan. A los directores de establecimientos educacionales también que están aquí presentes, al señor rector, doctor Oscar Galindo, que como integrante de nuestra facultad y del área que hoy homenajeamos, no ha querido estar ausente de esta fiesta. Quisiera saludar de manera especial y afectuosa a la doctora Ana Traverso, actual directora de la revista Estudios Filológicos, y por su intermedio nuestros colegas Claudio Wagner, Iván Carrasco y Claudia Rosas, quienes a lo largo de sus carreras académicas han mantenido vivo el espíritu fundacional de esta revista, y también a nuestros invitados, a Diana Kiss, Mario Rodríguez, quienes junto a Sergio Mancilla y Claudio Wagner participarán del siguiente panel titulado Trayectoria y desafíos de las revistas científicas universitarias. En nombre de la facultad que represento, les agradezco de corazón su presencia en esta importante actividad de hoy. Desde hace algunos años y a partir del esfuerzo conjunto de colegas, funcionarios y estudiantes, nos hemos preocupado de restituir la historia y la memoria de nuestra facultad. A través de la publicación de catálogos de libros, muestras fotográficas y distinciones académicas como el Premio Jorge Torres y la Cátedra Guillermo Araya, hemos buscado recuperar las huellas y la incidencia de los saberes cultivados por nuestra facultad al interior de la universidad, la región y el país. Es así que en el contexto de la publicación del número 60 de la revista Estudios Filológicos, la comunidad de nuestra facultad ha querido reunirse para compartir un nuevo hito en su historia y con ello motivar a las nuevas generaciones de estudiantes y docentes en la proyección de su quehacer. Nos mueve el profundo cariño que tenemos por esta institución y lo que ha significado para nuestras biografías individuales y colectivas. Hoy brindamos un homenaje a una revista que surge como un homenaje. Ya lo adelantaba Pedro en sus palabras iniciales. Sin prólogo ni declaración de principios, el primer número de Estudios Filológicos brotó, como bien señala Mauricio Ostria en una reseña, de la gratitud y de la sana emulación. Como aún puede leerse en su sencilla presentación, se trata de un volumen en homenaje al catedrático señor Eleazar Huerta, con motivo de su alejamiento de la Universidad Austral de Chile, luego de haber fundado la Facultad de Filosofía y Letras y el Departamento de Castellano. Durante los 8 años que el decano Huerta fue y lideró esta facultad, no solamente profundizó en el área de la investigación, de la docencia, sino también en la formación de nuevos docentes que finalmente dieron continuidad a su legado y a través justamente de esta publicación periódica fueron capaces también de mantener el espíritu que él se encargó de cultivar. Esta revista, que se enfoca principalmente en el tema de la filología, nosotros quisiéramos recordar aquí que la verdad de las palabras de Araya, ¿no? que Pedro Araya ha recordado, pero que son en realidad de Guillermo Araya, ¿no? Donde dice, usamos la palabra filología en una mención amplia, amplitud que se extiende también a la libertad de métodos y variedad de puntos de vista que los investigadores quieran sustentar. Lo que trataremos de cautelar, termina justamente en esas palabras iniciales, Araya diciendo, es la seriedad y honestidad en el tratamiento de los temas. ¿Qué verdad más grande resuena aún en las palabras de Araya? Pues bajo la denominación de estudios filológicos conviven aspectos tan fundamentales como la cultura, la lengua y la literatura. La filología, entendida en el sentido amplio de su etimología, como el amor de las palabras, ofrece un campo de exploración, interpretación y crítica intercultural permanente de la realidad que nos rodea. Nada tiene sentido sin un enfoque interdisciplinar donde la transversalidad debe ser el objeto más buscado, así como la aproximación a los contenidos y los procedimientos educativos debe estar en viva conexión con las demandas de las distintas comunidades de habla. Los aniversarios como el que hoy celebramos tienen una trascendencia particular. Si un número sigue siendo válido y que nuestra publicación y nuestro quehacer se ha adaptado a los cambios, al devenir histórico, es justamente lo que demuestra. Por ello, el cariño y entrega de mis colegas por la importancia y trascendencia que tiene para nuestra facultad y el medio nacional e internacional, solo me resta reafirmar nuestro compromiso y desear larga vida a nuestra revista Estudios Filológicos.
Muchas gracias, señor decano, por sus palabras. Ahora bien, ya en su segundo número, la revista no solo ostenta un director, Guillermo Araya, y un secretario, Hernán Silva, sino que incluye los nombres de los miembros del Instituto de Filología que conforman a su vez el Consejo de Redacción. Allí están, como acabamos de ver hace un poco, Constantino Contreras, Gastón Gainza, María Cecilia Gómez, Erwin Haferbeck, Eleazar Huerta, Eugenio Matus, Leonidas Morales, Guido Mutis, Yolanda Oyarzún, Federico Schopf y Claudio Wagner. Entre 1966 y 1972, Estudios Filológicos se consolida como revista prestigiosa y respetable en los ámbitos académicos nacionales y extranjeros. Se hace clásico el diseño de su tapa y portada, que debemos a Constantino Contreras, con esa gran phi, esa JY ahí en el centro. En 1968 se inicia la publicación de los Anejos, volúmenes monográficos que llevan el sello de Estudios Filológicos y que representan significativos aportes en el campo de la investigación lingüística y literaria. El golpe militar de 1973 estremece a las universidades chilenas. Exoneraciones, persecuciones, seguimientos, delaciones, detenciones, condenas, encarcelamientos, relegaciones, muertes, exilios internos, externos, afectan a académicos, funcionarios y estudiantes. Se producen cambios drásticos por la supresión de carreras y la mutilación de planes de estudios y programas. Se afecta fundamentalmente la convivencia universitaria. La universidad, animada por el espíritu humanista y dialógico de sus fundadores, es reemplazada por la universidad vigilada. Este clima adverso a la academia afectó sin duda a Estudios Filológicos, que en su número 9, correspondiente a 1973, publicado con bastante retraso, por cierto, y con muchas dificultades, incluye una nota previa, la segunda en la historia de la revista, que en su parte medular dice así: tal cauce, pese a los accidentes coyunturales, se trata de preservar y de enriquecer en lo posible. Hoy nos acompaña el rector de la Universidad Austral de Chile y académico del Instituto de Lingüística y Literatura, doctor Óscar Galindo, a quien que nos viene a entregar unas palabras. Muy bien. Muy buenas tardes. Quiero saludar muy afectuosamente a cada una y cada uno de ustedes, en especial al decano de la facultad, al cuerpo académico, estudiantes y obviamente a nuestros invitados. Voy a ser muy breve, en verdad, porque creo que lo fundamental es lo que viene. Y me gustaría destacar, naturalmente, dentro de nuestra facultad de Filosofía y Humanidades y de la universidad, la revista Estudios Filológicos evidentemente marca un hito fundamental en el desarrollo académico de nuestra institución. Cuando la revista Estudios Filológicos comienza a publicarse, nuestra universidad y nuestra facultad abre un campo de investigación en ciernes en las carreras que se habían formado en ese momento, y genera un rigor de trabajo, un rigor en la productividad académica del que dan cuenta múltiples testimonios de nuestros académicos fundadores. Para quienes fuimos estudiantes de esta facultad, hacerse de los números de Estudios Filológicos era una tarea muy importante. No siempre logramos todos los números. El primero, en verdad, era casi un mito, y fotocopiábamos parte de ese primer número dedicado a Eleazar Huerta, naturalmente con mucho entusiasmo. Nuestro segundo hito emocional en relación con Estudios Filológicos era lograr publicar en Estudios Filológicos. Y esa era una tarea, ¿verdad?, ardua, porque era una revista, sin lugar a dudas, con un tremendo rigor en sus procesos de selección del material que ingresaba hasta sus páginas. Pero Estudios Filológicos también forma parte, ¿verdad?, de una cultura, de un modo de hacer universidad, que es la que vamos a escuchar ahora. Atenea, ¿verdad?, una revista ya casi centenaria,
o una revista más reciente como Alfa son parte de una historia de construcción intelectual en nuestras universidades chilenas, que fue también una manera de vincular la actividad académica, la investigación, a la docencia, a la actividad de posgrado y a la internacionalización de nuestras universidades. Por esa razón, revistas como Estudios Filológicos cumplen un rol fundamental, como lo cumplen en general las distintas revistas científicas de nuestras universidades. Por lo tanto, quiero agradecer a nuestros invitados, tanto de casa como de otras instituciones que hayan concurrido hasta este hito, 60 años, que además se atrevió incluso a innovar en el formato tradicional de la revista muy exitosamente. Está muy hermosa esta edición de Estudios Filológicos, que ha convocado además a un grupo de académicos de distintas partes del mundo del más alto nivel. Muchas gracias, estimados colegas, y mucho éxito en los próximos 60 números de Estudios Filológicos. Gracias, señor rector, por acompañarnos aquí en esta celebración. Estudios Filológicos ha tenido 6 directores. A partir del año 1994 se le llamará director-editor a esta función. Entre ellos contamos a Guillermo Araya, 1965 al 73, Erwin Haferbeck, 1974 al 77, Claudio Wagner, 1978-1982, Guido Mutis, 1983-1987, Claudio Wagner, 1987-2004, Iván Carrasco, 2005-2014 y Ana Traverso, 2015-2020. Acompaña a la función del director, la de secretario o secretaria de redacción. 9 han sido los académicos que han cumplido este rol. Hernán Silva, de 1966 a 1970, Ana María Massa, en 1971, Álvaro Rivera, 1972 a 1973, Constantino Contreras, 1974 a 1975, Mario Bernales, 1976 a 1981, Gustavo Rodríguez, 1982 a 1987, Iván Carrasco, 1987-2004, Claudia Rosas, 2005-2017 y Cecilia Rodríguez, 2018-2020. Si bien Estudios Filológicos fue de las primeras revistas de la universidad, fueron luego sumándose otras desde las distintas facultades, lo que permitió conformar y consolidar una red de revistas de investigación de la UACH desde el año 2016, con el fin de potenciar y perfeccionar el trabajo editorial de sus miembros, atendiendo la heterogeneidad en aspectos como capacitación y gestión de los equipos editoriales, visibilidad de las revistas y su nivel de impacto. El trabajo de la RRI para mejoramiento de las capacidades editoriales la llevó a postular y adjudicarse el concurso CONICIT postulado al Fondo de Publicación de Revistas Científicas 2018, proyecto dirigido por la profesora Elisa Cordero, editora de la revista AUS. Invitamos a la coordinadora de la Red de Revistas de Investigación, RRI, de la Universidad Austral de Chile, profesora Elisa Cordero Yar. Vamos a ver, necesito anteojos a esta altura de la vida ya. Bueno, saludo a las autoridades presentes, señor rector, decano, Mauricio Mancilla, director de biblioteca, colegas de la red, Ana, editora, colegas y amigos. Bueno, tal como dijo Pedro, la red fue creada en 2016 con el objetivo, la red de revistas de investigación de la Universidad Austral, con el objetivo de que los editores o directores, así lo dice en su declaración, puedan potenciar y perfeccionar su trabajo, obviamente para mejorar la calidad de nuestras revistas. El primer coordinador fue Víctor Gerding y ahora me toca a mí durante el próximo periodo ser la coordinadora. Este 2018 entonces postulamos a un fondo de publicación de revistas científicas, nos apoyó la VITCA, los decanos de todas las facultades que participaron, la biblioteca también, muchas gracias a todos. El nombre del proyecto, y salimos de los proyectos que ganaron el primero, mejor, Estrategia Institucional Sostenible para el Mejoramiento de las Capacidades Editoriales e Incremento de la Visibilidad e Índices de Impacto
de las revistas pertenecientes a la red de revistas de investigación de la Universidad Austral de Chile. Tiene 4 objetivos específicos. El primero es diseñar e implementar una estrategia institucional sostenible para mejorar la gestión conjunta de la red de la Universidad Austral. El segundo es mejorar la gestión digital y visibilidad de las revistas de la red. El tercero es definir la estrategia institucional de la red y de cada revista que la conforma para mejorar sus indicadores de posicionamiento. Y el cuarto es instalar competencias técnicas y de gestión en el grupo de editores y en el equipo editorial de las revistas de la red. ¿Y por qué el proyecto se enfoca tanto en las capacidades editoriales de sus editores? Porque en Chile no existe una formación de pregrado o de posgrado para el editor específica para el editor de revistas científicas. El editor se forma a pulso, a costalazos. Si tiene suerte, encontrará un editor con más experiencia que él, que con una cuota de generosidad esté dispuesto a compartir su conocimiento. Las redes, como la red de revistas de investigación de nuestra universidad y otras a nivel latinoamericano y otras a nivel nacional también, como por ejemplo el Foro de Editores Científicos que se creó hace 3 años en Chile, aparecen como una forma de organizarse en forma sistemática y permanente para aunar esfuerzos, compartir lo que se sabe, capacitarse y conversar sobre aquellos puntos que a una gran cantidad de editores inquieta y duele. Como es, por ejemplo, la valoración de su cargo. Es transversal en Chile que muchos editores no cuenten con jornada protegida para la revista, que el cargo no tenga puntuación dentro de su carrera académica y que no se le otorgue una asignación económica por su labor. ¿Es mucho pedir? Creemos que no. Ya lo dijo Mila Cahue, que es la representante para Latinoamérica de la Web of Science, lo dijo ahora en Valparaíso hace 2 meses atrás, que en las manos del editor está la difusión de la ciencia de calidad. Los editores tenemos claro que, mientras no se avance en la valoración de este rol, muchas revistas no alcanzarán el ansiado nivel de calidad con que sueñan. Felicito a nuestras queridas Ana Traverso y Cecilia Rodríguez por su loable labor y también a todos los editores y equipos que la han precedido y han llevado esta revista con un esfuerzo que quizás solo los editores sabemos valorar, a cumplir sus 60 números con muy buena salud y excelente estado físico. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa, por tus palabras. Estudios Filológicos se constituyó en la primera revista científica de la Universidad Austral de Chile, institución que, a través de la Facultad de Filosofía y Humanidades, le ha otorgado su permanente apoyo. Otra de las razones de la aparición ininterrumpida de esta revista estos años. Estudios Filológicos ha nacido y crecido gracias a la visión y al trabajo de sus fundadores, a la constancia de los miembros del Instituto de Lingüística y Literatura de la Universidad Austral y al concurso de distinguidos y valiosos colaboradores. Como se recordará, distintos institutos han albergado a esta revista: el Instituto de Filología Hispánica, Instituto de Letras, Instituto de Lingüística y Literatura. La red de colaboradores, árbitros anónimos que cooperan de manera generosa con nuestro quehacer, son responsables activos y garantes del nivel alcanzado, reflejado en las indexaciones de la revista. A todos ellos, nuestro más sentido reconocimiento y aplauso. Muchas gracias. La revista Estudios Filológicos se indexa en ICE el año 1988, siendo la primera revista de la Universidad Austral de Chile en contar con esta importante indización. A partir del año 1998, forma parte del proyecto OS Cielo Chile, siendo una de las 10 primeras revistas en Chile en hacerlo. Es así como los artículos publicados en nuestra revista son indizados por las siguientes bases de datos: Arts and Humanities Citation Index, ASCA, Bibliography Linguistique, Current Context, International Bibliography, MLA, International Bibliography Periodical Literature, Journal Citation Report, Linguistics and Language Behavior Abstract, Redalic, Revistas Electrónicas Watch, S. Cielo, Scopus Web of Science. Antes de comenzar con el conversatorio de hoy, aprovechamos de agradecer la indispensable ayuda de Luis Vera, director de la Biblioteca Central, al doctor Claudio Wagner por su apoyo documental
y disposición para realizar esta actividad, a Cassandra Pacheco y Heréndira Martínez en la elaboración y montaje de la exposición, a Juan Carlos Guzmán, Gloria Bustamante y Claudia González por su valioso apoyo, y a la presencia de la radio de la universidad a través de su director, Miguel Millar. Dejo con ustedes entonces a la directora de la revista de Estudios Filológicos, doctora Ana Traverso, quien moderará el conversatorio Trayectoria y Desafíos de las Revistas Científicas Universitarias. No, ay, no, no sé. Y muchas gracias también a nuestros invitados. Además de moderar, quisiera hacer una breve presentación, una breve presentación de la historia de estas tres revistas y también un poco el lugar que ocupan cada uno de los invitados acá presentes en esas revistas, ¿no? Para que las conozcamos. Ya de estudios filológicos se ha dicho suficiente, pero me gustaría también presentar a Claudio, el lugar que ocupa Claudio Wagner también en esa historia. Desde el primer número de Estudios Filológicos, aquel dedicado a la obra de Elacer Huerta, la revista contó con la colaboración de Claudio Wagner, en ese entonces estudiante de Pedagogía en castellano, con un artículo que se llamó Contribución al estudio de la toponimia de Chiloé. A partir del segundo número, ya con un comité editorial constituido, como lo recordaba Pedro, que lo integraban todos los miembros del Instituto de Filología y en el cual Claudio Wagner fue uno de sus integrantes, publicó Etnografía Lingüística, algunas manifestaciones rurales de Valdivia. En el tercero aparece otro trabajo de su autoría, El español de Valdivia, fonética y léxico. Esto, ¿cierto?, que hoy sería calificado de endogamia científica y probablemente una amenaza a su indexación, era en esos años el modo de difundir la productividad académica de las instituciones, cuando sin Internet era el único medio de mostrar lo que se investigaba en los departamentos o institutos del país. En los primeros números, antes del 73, los nombres que se repiten son los de Guillermo Araya, Jaime Concha, Constantino Contreras, Leonidas Morales, Mario Cerda, Gastón Gainza, Hernán Urrutia, Eugenio Matus, Carlos Santander, Hernán Silva, Mario Bernales, Mauricio Ostria, Guido Mutis, todos miembros en distintos momentos del comité editor. Otro tanto ocurrirá con los anejos, estudios monográficos que pusieron a la luz el trabajo de Erwin Haferbeck, que en algún minuto fue el director, ¿cierto?, de la revista, Mauricio Pillet, Guillermo Araya, Leonidas Morales, entre otros. Y junto con el esfuerzo por difundir el trabajo interno, destacan algunas figuras de renombre internacional en aquel entonces, como Américo Castro, Guillermo de Torre y Antonio Dodis, por mencionar solo algunos, en los primeros números, ¿no? Claudio Wagner, además de haber formado parte del origen de la revista, estuvo durante 2 periodos en la dirección, sumando 23 años dedicados exclusivamente a esa función. El resto de sus 40 años al interior de la revista la apoyó como autor y miembro del comité editorial. Bajo el segundo periodo de su gestión, la revista tiene un progresivo desarrollo en varios aspectos: el posicionamiento a nivel internacional, nacional e internacional a través de una línea editorial reconocible, del cumplimiento de la periodicidad, de la cuidadosa edición de los trabajos y de su temprana preocupación por formar parte de los índices internacionales, ¿cierto?, como ICI el año 88, como lo mencionaba Pedro, y Cielo el 98, cuando recién comenzaba a implementarse este proyecto en Chile, que se implementa justamente en el 98. En tiempos en que ni las revistas académicas ni las instituciones pensaban todavía formar parte de estos sistemas de certificación de la calidad. Pero antes de que todo esto ocurriera, la revista Atenea se había creado muy a comienzos del siglo XX, en 1924, después de 5 años de la fundación de la Universidad de Concepción en 1919. En su inicio se pensó como una revista mensual de ciencias, letras y bellas artes, así, ¿cierto?, aparece, ¿cierto?, como subtítulo, que durante sus primeros años editaba 10 números por año. Con el tiempo se transformó en una revista bianual, llegando a la fecha en que cumple 94 años, como lo comentábamos, a contar 517 números publicados.
Fue fundada por Enrique Molina Garmendia, rector fundador de la Universidad de Concepción, con el objetivo de ser el órgano institucional de la universidad, además de un espacio de divulgación de los intelectuales, artistas, creadores, académicos más importantes de su tiempo a nivel nacional y del mundo. Esto se logra gracias al trabajo de una comisión directiva y de la acertada elección del editor y agente general Carlos Nascimento, quien desde 1917 dirigía ya, ¿cierto?, la editorial homónima, y ese mismo 1924, en que se funda la revista, publica en su editorial, que sería la más importante del país, ¿cierto?, por muchos años, los 20 poemas de Almor, ¿cierto?, y de ahí en adelante la mayor parte de los premios nacionales del país. Así fue en parte la línea editorial de Atenea, dirigida principalmente por destacados intelectuales provenientes del ámbito de las letras, como Eduardo Barrios, ¿cierto?, escritor y premio nacional, Raúl Silva Castro, uno de los más importantes ensayistas y críticos literarios del periodo, Domingo Melfi, lo mismo, Luis Durán, escritor, Milton Russell, crítico literario, el por todos conocido Enrique Lin, ¿no?, un par de años, el crítico y académico Jaime Concha y el historiador Alejandro Wittber hasta 1973. El fomento y la difusión de la literatura y las letras se reforzó con la implementación del Premio Atenea, que comienza a entregarse en 1929 bajo la dirección de Raúl Silva Castro. El primero en recibirlo es Manuel Rojas, y le seguirán Luis Durán, Augusto Dalmar, Chela Reyes, Hernán Díaz Arrieta, ¿cierto?, Alone, Marta Brunet, Eduardo Barrios, entre otros, ¿cierto?, adelantándose a los que serían después premiados con el Premio Nacional. Hay ejemplares famosos hasta el día de hoy, los números 380, 381 del año 98, en que se publicaron las presentaciones y artes poéticas de los escritores más relevantes que asistieron al encuentro de literatura de ese año y que son una especie de radiografía de lo que estaba sucediendo en materia literaria en esos años, permitiendo armar la historia de la literatura chilena de los 50 y 60. También son los especiales dedicados a Neruda el 73, a Huidobro el 93, entre muchos otros. Terminada la dictadura y a partir del 94, el doctor Mario Rodríguez asume su dirección hasta solo 3 años atrás, el año 2015, cumpliendo así el periodo más largo a cargo de la revista. Ahí lo pusimos en letras grandes, en los directores de la revista. Aunque manteniendo el objetivo de ser un espacio de difusión de la investigación y la reflexión crítica en el ámbito cultural chileno-latinoamericano, a partir de disciplinas como la filosofía, la literatura, la sociología, la plástica, la historia, ¿cierto?, que siempre estuvieron presentes en la tradición de Atenea, y apuntando a fortalecer la reflexión y el diálogo humanista, Mario Rodríguez durante su gestión logró la incorporación a Cielo el año 2003, en ISI, ¿cierto?, el 2008, en Scopus el 2008, certificándola también según los estándares de calidad exigidos a la revista. Alfa, la más joven de las tres, ¿cierto?, nace en plena dictadura el año 85, en el que fuera el Instituto Profesional de Osorno. Solo 4 años antes, el 81, se había creado el instituto con la fusión de la sede de la Universidad de Chile en Osorno y la Universidad Técnica del Estado en Puerto Montt. Con el apoyo del Departamento de Educación, Humanidades y Arte, la revista se orientó desde un comienzo hacia las artes, letras y filosofía, tal como rezaba su descripción, si bien los primeros números reflejaban el quehacer de un grupo de académicos provenientes principalmente de las áreas de lingüística y literatura. Desde el primer número del 85 hasta el 91 estará la revista bajo la dirección de Constantino Contreras, ¿no?, que ya sonaba en Filológicos. Figura clave de Filológico, había sido miembro del comité de redacción desde el primer número y secretario de publicaciones desde el 74 hasta el 76. Por su parte, desde los inicios de Alfa, Eduardo Barraza actuó como subdirector hasta que en 1992 asume la dirección en la que habría de permanecer 20 años hasta el 2011. El primer consejo de redacción lo integraron Sergio Mancilla, Lilian Rodríguez, Minerva Rosas y Nelson Vergara. Y las colaboraciones de ese primer número eran de casi los mismos: Sergio Mancilla, Eduardo Barraza, David Meneses, Constantino Contreras, Nelson Vergara y Minerva Rosas. Así lo explicitaron sus autores.
El propósito fundamental de esta revista es el de servir de órgano de comunicación de temas humanísticos abordados desde la perspectiva de los profesores adscritos al área de Filosofía y Letras de este instituto. Desde una fundación docente y de vinculación con el medio, decían, por ahora pensamos publicar artículos que tengan un carácter de difusión sistemática de conocimientos, más que trabajos altamente especializados. Destinada a estudiantes y profesores de enseñanza media, de castellano, filosofía, asignaturas afines, la revista se fue convirtiendo con el tiempo en lo que ellos mismos habrían de prever, un medio de difusión de la investigación especializada. Los tiempos no estaban para declaraciones triunfalistas ni grandes compromisos, de modo que con el tono cauto los editores se plantean la posibilidad de abrir posteriormente el espacio de publicación a autores externos. Si esta iniciativa prospera, será factible en el futuro dar cabida también a colaboraciones procedentes de otros centros de estudio. Así entonces, ya en sus inicios, explicitaron esa tensión entre el texto de divulgación y el científico, entre ser representación de la investigación interna y abrirse a la contribución internacional. A pesar de que sus áreas de interés siguen siendo la literatura, la lingüística y la filosofía para la difusión de la investigación y las humanidades en general, esta revista se ha definido con el tiempo en una propuesta interdisciplinaria en torno a las ciencias, que busca incorporar tales indagaciones, lo dice, ¿cierto?, en su misión, en el decurso de la globalización de la cultura, adecuándose con ello a los contextos actuales y a las preocupaciones de estas áreas. Ya con el nuevo diseño y la revista formando parte de las más importantes ediciones, se incorpora Diana Kiss al Consejo de Redacción el año 2008 y tras el retiro de Eduardo Barraza el año 2011 asume de lleno su dirección. Su trabajo ha sido muy importante para dar continuidad al trabajo de sus fundadores y al mismo tiempo fomentar una línea editorial definida por el territorio desde el cual surgen las investigaciones, tal como puede observarse en los últimos números publicados, y la incorporación de los dossiers temáticos, además de todo el trabajo, ¿cierto?, de incorporación de la revista al sistema JS y la divulgación de la revista también a través de los números completos escaneados. Desde el inicio de la dirección de Eduardo Barraza, el año 92 hasta el 2009, Sergio Mancilla fue secretario de redacción y editor de la revista Alfa, mientras estuvo adscrito a la Universidad de los Lagos. Al incorporarse a la Universidad Austral de Chile el 2010, ingresa también al comité editorial de la revista Estudios Filológicos, sin abandonar del todo a Alfa, pues se unirá al grupo de consultores externos de la revista hasta el día de hoy. Así entonces, como Constantino Contreras, que va de Valdivia a Osorno, Sergio Mancilla hace el camino inverso años más tarde, siendo parte de esta red que se ha ido tejiendo entre estas tres universidades y sus revistas. Son tres publicaciones que nacen a pocos años de fundadas las instituciones que las cobijan, priorizando las letras y las humanidades como el espacio de difusión del conocimiento en estas nacientes universidades. Tres revistas territorializadas en el sur del país, fuese publicando la investigación interna o abriendo el espacio para el conocimiento de América Latina desde una mirada situada y permitiendo la visibilidad de las universidades en el extranjero a través de sus revistas. Son tres revistas que han tenido una importantísima incidencia en la historia cultural del país a través de la difusión de autores, trabajos, debates y que han sabido adaptarse a los cambios en los modos de hacer y difundir la investigación en el país, manteniendo también su identidad. Dejo entonces a nuestros invitados, ¿cierto? Tal vez en este orden, al doctor Claudio Wagner, quien se va a referir a los hitos más importantes de la historia de la revista Estudios Filológicos. Luego al doctor Mario Rodríguez, que desde su experiencia en la revista Atenea, ¿cierto?, va a analizar los principales cambios y desafíos a los que se enfrentan las revistas actualmente. Diana Kiss, ¿cierto?, la actual directora de Alfa, también tiene una visión muy crítica y lúcida al respecto de estos cambios, y Sergio Mancilla, como destacado investigador y poeta, también se ha preguntado, ¿cierto?, por el desarrollo de la investigación en estas áreas bajo los parámetros que hoy se le imponen, ¿cierto?, desde los fondos concursables y la validación de las publicaciones y, por lo tanto, ¿cierto?, de las revistas.
La publicación del ¿se escucha bien, La publicación del volumen 60 de Estudios Filológicos parece ser una ocasión propicia para reflexionar brevemente acerca del porqué de una revista científica, de su necesidad en una sociedad que se considere culta. No me voy a referir al estado actual de las revistas de especialidad en Chile, solo me interesa por ahora el origen de las mismas, muy en general, para luego referirme al de estudios filológicos que tuve la oportunidad de conocer y vivir como profesor novato de la Universidad Austral, no como estudiante en realidad, ¿no? Era profesor yo en ese momento. La investigación en la ciencia, fruto de la curiosidad y la observación humanas, surge cuando uno puede compartir sus descubrimientos con otras personas, presentes o ausentes, y someter a aquellos a consideración de sus pares, configurando un debate de ideas con la intención de dar con la mejor de las soluciones al problema planteado. Como sabemos, Sócrates y Aristóteles, entre los clásicos griegos, nos dieron la pauta con la investigación filosófica. Hoy, ese tipo de debates filosóficos o científicos se da regularmente en un centro de investigación independiente o dependiente de una universidad, llámese círculo, centro, escuela o sociedad científica. En la Grecia clásica, los primeros parecen haber sido la academia, y a partir de la Edad Media, de la Baja Edad Media en realidad, y el Renacimiento, la universidad. Ahora bien, en todos los investigadores surge en algún momento la necesidad de comunicar, de transmitir a otros los resultados de su hallazgo o investigación para que estos puedan ser considerados como conocimiento científico. Como consecuencia de ello, es natural que aparezcan órganos de difusión diversos, me refiero a los escritos, ¿no? Registros, comunicaciones, luego aparecen boletines, actas, anales, hasta llegar a las revistas culturales y luego a las de especialidad, las revistas científicas, hoy también llamadas revistas periódicas de corriente principal. Hay tres características de una revista científica, muy brevemente lo voy a señalar porque muchos ya las conocen. A entender de muchos, estos requisitos son naturalmente tener un editor, más un equipo consultivo que lo respalde. Segundo, los artículos que se editen deben ser seleccionados mediante arbitraje de evaluadores expertos o especialistas, nacionales o extranjeros, que serán obligatoriamente externos cuando la eventual colaboración provenga de la misma institución editora. El tercer requisito, como sabemos, exige que la revista deba ser periódica, es decir, aparecer regularmente en una fecha determinada, cuestión que depende de factores diversos, ¿verdad? Desarrollo de la ciencia o disciplina, evaluadores, colaboradores y otros. Pienso que se podría agregar incluso una cuarta exigencia mínima, aquella referida a la necesidad de contar con una batería de normas específicas relativas a la metodología de desarrollo del trabajo sometido a arbitraje según la disciplina de que se trate, así como al estilo de presentación que se elija y formato de citación bibliográfica para revistas, normas que tienen como propósito no solo controlar la calidad de las contribuciones que se reciban, sino también facilitar su inclusión en bases de datos y fuentes referenciales para recuperar la información contenida en las publicaciones periódicas y así mejorar su acceso a las mismas en beneficio de los lectores y los servicios de documentación. Se puede ir todavía más allá y preguntarse uno, ¿por qué un buen investigador elige determinada revista para dar a conocer los resultados de una reciente investigación?
Las razones parecen ser múltiples, ustedes las ya conocen, ¿no? Probablemente todas. Uno, por la calidad de los temas que esa revista aborda en relación con un área determinada del ámbito disciplinario de su interés y que corresponden, por cierto, a investigadores de reconocido prestigio. Dos, por ser la revista muy citada en el campo de investigación en que un investigador se mueve. Tres, por la actualidad de los temas que aborda en relación con el área específica que a uno le interesa. 4. Por su incorporación en los más exigentes directorios o bases de datos internacionales, ya sea convencionales o electrónicos, que facilitan su difusión. 5. Naturalmente por la regularidad de su aparición. 6. Por su formalismo físico, que no solo incluye un estilo reconocido a nivel internacional, sino también una presentación rigurosa, acorde con las normas formales de la lengua en uso, tanto como de la nomenclatura especializada propia de la disciplina. Y 7, por el nivel de exigencias que se impone o que impone esa revista a los colaboradores. Bueno, dicho lo anterior, acercándonos al propósito que tenemos hoy, cabe entonces preguntarse, ¿qué tan cerca está Estudios Filológicos como revista periódica de corriente principal de cumplir con ese perfil diseñado que buscamos en una revista científica cuando queremos que se nos publique algún trabajo de investigación? Pero antes, permítanme decir algunas breves palabras, van a tener que ser más breves todavía de lo que yo suponía, porque varios ya que me han antecedido han señalado estas características, ¿verdad?, del origen de la revista. Pero creo que pueden arrojar algunas claves, algunas cuestiones sobre las que yo interpreto de una manera un poquito distinta. En realidad la revista se remonta, a mi modo de ver, al año 1961, cuando 4 años después de creada la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, los profesores Eleazar Huerta, ya se ha dicho, y Guillermo Araya, provenientes ambos de la Universidad de Chile, fundan el Instituto de Filología como una agrupación, esto creo que es importante recalcarlo, como una agrupación de investigadores que incorporaba también a los profesores ayudantes de cátedra, al estilo de los maestros y aprendices o discípulos, ¿no?, de los gremios y universidades de la Baja Edad Media y el Renacimiento. En una época en que la investigación no tenía espacios en una universidad nueva, ya que el único propósito de las universidades en el país era formar profesionales. El instituto se reunía periódicamente, semana a semana, para debatir sobre materias relativas a la filología, ya se ha dicho cuál es el sentido que tiene, bajo la modalidad de lectura de estudios propios que se sometían a consideración de los demás, intercambiando puntos de vista y evaluando los resultados. De ese modo, se pretendía poner en el centro de la actividad académica lo que constituye la razón de ser de una universidad, la reflexión y el intercambio de ideas, que produce 2 efectos positivos, inmediatos: el enriquecimiento de la docencia y la necesidad de difundir los resultados de la investigación para que puedan ser considerados, como ya decía antes, como conocimiento científico. El retorno del profesor Huerta a la Universidad de Chile en 1963 por efecto del convenio suscrito por el rector fundador de esta universidad, Eduardo Morales, con aquella institución para fortalecer el área de humanidades, que ya estaba cubierta en parte por la Facultad de Estudios Generales aquí en la Austral, de la naciente Universidad Austral, movió al profesor Araya a organizar una publicación en su homenaje que tiene características que ya se han señalado aquí. Pero yo quiero insistir en una. Efectivamente se trata de una publicación de homenaje, pero
al llevar estampada la leyenda número 1, dice así textualmente, número 1 en homenaje a Eleazar Huerta, bajo el título Estudios Filológicos, para mí es evidente que también quiere ser el primer volumen desde ya de una revista editada como publicación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Austral de Chile, en la cual podrían ir apareciendo algunos trabajos locales ya decantados al ser sometidos a consideración del instituto mencionado. De acuerdo con lo dicho, la política editorial de estudios filológicos fue siendo definida a lo largo del tiempo en virtud de las precisiones y adiciones que se le fueron introduciendo con el doble objetivo de obtener el reconocimiento no solo de su calidad científica, sino también de su calidad editorial, al buscar la incorporación de la revista en las mejores plataformas internacionales de referencia. Esas precisiones y adiciones fueron resúmenes y abstract de cada contribución aceptada, reestructuración de la presentación de los artículos y del índice de las contribuciones, incorporación de la información necesaria para los colaboradores, establecimiento de vínculos con revistas extranjeras similares mediante canje, mejora de la impresión, modificación de la portada, sección de reseñas de libros y revistas, elaboración de un reglamento interno que precisaba o precisa las funciones del comité o planta editorial y del comité de redacción, creación de una página web de la publicación que incluye la versión electrónica de cada edición a partir del 2010, ¿verdad? Incorporación del índice simplificado de cada volumen en la contratapa, un índice general cada 5 volúmenes y varias otras, yendo más allá de las normas ISO 2215 del año 86 e ISO 690 de 1987, 1 y 2, relativas estas normas a la presentación de artículos en publicaciones periódicas. Dicho lo anterior, se puede caracterizar la revista Estudio Filológico a través del siguiente perfil. Tipo de publicación, revista científica. Enfoque especializado con edición de estudios inéditos vía contribución nacional y extranjera. Cobertura temática, filología, entendida como estudio de las lenguas y las obras literarias, lingüística y literatura. Cobertura geográfica internacional. Público, comunidad científica nacional y extranjera de las disciplinas cubiertas, investigadores, estudiantes de la especialidad y docentes del ámbito científico. Calidad, sistema de arbitraje externo doble ciego de las contribuciones recibidas por expertos nacionales y extranjeros. Difusión internacional, ya se comentó aquí, se dijo, se leyó incluso, de modo que eso lo dejo de lado. Regularidad y frecuencia, plazos establecidos de edición, inicialmente anual, semestral desde 2010. Política de mercado, modalidad de canje con revistas extranjeras del área y de venta en el exterior por medio de servicio internacional de suscripción. Financiamiento, Universidad Austral 1965 al 87, CONICYT 1988-2008, Universidad Austral y CONICYT doble financiamiento para propósitos diferentes a partir de 2009. Publicaciones anexas, creación, ya se mencionó también, a partir de 1968, de una publicación monográfica seriada anexa a la revista, con carácter de colección, de una frecuencia sujeta al financiamiento institucional, que aceptaba o acepta trabajos producto de una investigación de relevancia en el área. Anejos de estudios filológicos, que ha publicado a la fecha 15 volúmenes. Para finalizar, la revista puede exhibir varios logros conquistados a lo largo de su relativamente breve historia, pero le falta mucho, como a la mayoría de las revistas nacionales equivalentes,
para lograr uno de los reconocimientos más importantes a nivel internacional, sino el más importante para su visibilidad. Ya sabrán que me refiero a una ubicación en el ranking de factor de impacto, que sea significativo y además estable. Hoy la revista tiene un índice de impacto Q2, lo que significa estar situada en el cuartil medio alto. Pero naturalmente la aspiración es llegar a ubicarse de manera estable en el cuartil 1, como una de las revistas del área con impacto más alto de todas. Por el momento puede mostrar los siguientes logros menores. Primera revista, eso ya se ha dicho varias veces, primera revista científica publicada por la Universidad Austral el año 1965, primera revista científica chilena del área, indexada en una de las más reconocidas plataformas internacionales en línea, como lo es Current Contents de EASY en su momento, y que ahora integra las bases de datos de WOS, Web of Science, reconocida en 1983. Y la tercera, primera revista científica de la UH en elaborar una versión electrónica propia, además de la convencional. Muchas gracias, eso es todo. ¿Ese lo hiciste tú? No, nada. Bien, muchas gracias por la invitación y por la asistencia de todos ustedes. Reseña no voy a hacer porque la hizo en forma muy inteligente, como decía ella, Ana Traverso, sobre la revista Atenea, sí, no tengo nada más que añadir. Y más bien me voy a referir a algunos problemas que enfrentan la revista. Esta edición pulcra, limpia, tal vez tenga una muy efímera existencia, porque la impresión en papel de las revistas, a juzgar por lo que sucede, está condenada a desaparecer y a imponerse, naturalmente, la edición electrónica y no, ¿no es cierto?, la edición en papel. Es decir, la sociedad en que vivimos, la sociedad del conocimiento, exige que el conocimiento como tal circule rápidamente por todos los ámbitos y no como reposa, porque aquí el conocimiento como reposa en el interior de un objeto que todos nosotros queremos, pero que, diríamos, yo veo que su existencia, ¿no es cierto?, está amenazada por cuestiones tan domésticas como, por ejemplo, que Cielo no recibe más impreso en papel porque no tiene dónde guardar la revista. Le faltó espacio físico, ese tipo de cuestiones. De manera que yo creo que las revistas científicas, porque así nos llamamos, revistas científicas, la revista Humanidades nos llamamos revistas científicas, están, diríamos, enfrentando un proceso muy complejo a partir del año 98. Cuando Cielo, que fue creado en Brasil en el 94, se extendió, ¿no es cierto?, por Colombia, Chile, etc., y exigió, ¿no es cierto?, ciertas condiciones, ciertos comportamientos de la revista, especialmente, ¿no es cierto?, la imposición del paper. Es decir, la comunicación del conocimiento hay que hacerla a través del paper, que es el único género discursivo permitido por ahora. Es decir, el artículo está desplazado. El ensayo es de la época de Ortega y Gasset, por decir algo. No tengo nada contra Ortega. Entonces, no existe. Ahora, la revista chilena de literatura publicó un número
a propósito de un artículo del filósofo Santos Herzeg que se llamaba La tiranía del paper. La tiranía del paper. Porque el paper ha obligado, ¿no es cierto?, a nosotros, los literatos, los filósofos, los lingüistas, a adoptar ese marco discursivo, que, diríamos, corresponde, ¿no es cierto?, a estas condiciones de la rapidez del conocimiento, del carácter que sea rápido, incluso referencial, porque hoy día se está pidiendo que los papers no utilicen el lenguaje metafórico. No utilicen el lenguaje metafórico. Cuando Bastín ha dicho, ¿no es cierto?, ha demostrado que el lenguaje se construye con metáforas. Los científicos hablan con metáforas, y hay hermosísimas metáforas, como lo ha demostrado Octavio Paz, que corresponden al lenguaje científico. Es decir, tiene que ser un lenguaje directo, referencial. Los títulos igual. Los títulos deben ser eminentemente descriptivos. Muchos de nosotros gozábamos con poner títulos así atractivos, ¿no es cierto? Ahora no se puede. Entonces, las revistas universitarias están, diríamos, enfrentadas a este tema, al tema, ¿no es cierto?, del paper, al tema de la circulación, ¿no?, la forma en que circula el conocimiento, y estamos entrando también a un campo del negocio, porque la coordinadora de la revista, ¿no es cierto?, nos decía que tiene una plataforma. Bueno, nosotros también en la Universidad de Concepción tenemos una plataforma que la llamamos RUDEC, que tiene 5 revistas. Pero esa plataforma hay que pagarla. Eso no es gratis. Si uno, ¿no es cierto?, quiere tener un sitio personalizado en el Open Journal System, hay que pagar. Nosotros, para el Google, también hay que pagar. El Google tiene una tarifa. Ahora sí, el Google académico tiene una tarifa mayor. Los avisos, los anuncios, los banners que nosotros publicamos para difundir la revista, también hay que pagarlo. Entonces, bueno, el ISIC, llamémoslo así, porque ustedes saben que ha cambiado nombre, etc., es también un negocio. De manera que los humanistas tenemos que tener en cuenta que a este mundo nos estamos enfrentando. ¿Y cuál va a ser nuestra estrategia de sobrevivencia en realidad? Porque eso está unido un poco, ¿no es cierto?, a las humanidades, al destino de las humanidades. Recordemos que en Chile se ha pretendido sacar la filosofía de los estudios de enseñanza media. Entonces uno dice, ¿sobrevivirán las revistas? Pero parece que la pregunta es, no es esa la pregunta, si van a sobrevivir o no, sino ¿a quién le importa? Parece que esa es la pregunta real. ¿A quién le importa a la humanidad? ¿A quién le importa, ¿no es cierto?, nuestra revista? Esto, mire, ha traído una serie de, diríamos, de imposiciones. Por ejemplo, la homogeneización que tienen todas nuestras revistas, que ya lo decía muy claramente Claudio Wagner, ¿no es cierto?, las condiciones que tiene que cumplir, desde, ¿no es cierto?, el editor, ¿no es cierto?, los evaluadores, etcétera. Eso ha homogeneizado el lenguaje incluso de nuestra revista. Y desde ese punto de vista, entonces, también hay que enfrentar, diríamos, ese tema, que yo creo que es un tema que es fundamental para la existencia futura de la revista, ¿no es cierto?, que aquí nosotros estamos celebrando, en el caso de estudios filológicos, que realmente termino saludando sus 60 años, y ojalá, ¿no es cierto?, que el paper y los negocios no terminan, ¿no es cierto?, destruyéndolo. Gracias. Muchísimas gracias, agradezco a Ana la invitación y también obviamente felicitar al equipo histórico de Estudios Filológicos por esta tarea. Yo quisiera apoyarme algunas ideas. La ventaja de ir al final es que uno se
apoyen lo que dijeron anteriormente. Yo identifico a Revista Alfa en dos épocas. Una es AS, antes de Cielo, DS, después de Cielo. Y en este momento estamos en la era DS y vamos para la tercera era, que es que la tenemos proyectada para el número 50. Nosotros estamos en este minuto procesando el número 47 y para el año 2020 entraríamos a la tercera época de Alfa, que es la digital 100%. También me entra mucha nostalgia de no tener ese producto en las manos. Y ahí es ese dilema o ese desafío, el título propuesto dice Trayectoria y desafíos de las revistas académicas. Y hay un desafío que es muy grande, que lo señalaban previamente, que tiene que ver con ser o no ser. Nos adherimos a las políticas científicas que marcan a nuestras universidades o nos rebelamos y mantenemos las revistas en ese dejo romántico con las que se han venido trabajando. Pero hay un dilema mucho mayor y genera esa resistencia. Don Mario habla de una resistencia a la mercantilización y efectivamente todo cuesta y cuesta mucho. Además que nos deja amarrados porque las membresías hay que pagarlas, pero hay que pagarlas después anualmente. Pero hay un desafío, una resistencia mayor que no se ha mencionado acá, y es la resistencia a la colonización del lenguaje. Las recomendaciones de Web of Science, de Cielo, es a publicar íntegramente en inglés, porque es la manera, la vía rápida para llegar al cuartil 1. No solamente publicar en inglés, ojalá que tengamos el título de la revista en inglés, que tengamos no solamente el abstract, sino el artículo íntegro en inglés, y es la vía rápida para hacer cuartil 1. Y ahí la pregunta que uno se hace, porque pasar todos los artículos en inglés es lo de menos, la pregunta que podríamos hacernos es si estamos en condiciones de ceder hacia la colonización del lenguaje o seguimos manteniendo la bandera de publicar en castellano. Y aquí entra un siguiente desafío, y es hacia la focalización, que también lo señalaba don Claudio y don Mario, es hacia la focalización de las revistas, y es preguntarnos hacia quién las estamos haciendo. ¿Las estamos haciendo para nutrir los indicadores, para acreditar a las universidades, o las estamos haciendo para construir una comunidad de pensadores, una comunidad de reflexión? Y yo creo que aquí nos encontramos como a propósito de los mitos, de la serpiente mordiéndose la cola. Estamos dando vueltas y vueltas y no podemos resolverlo. A mí me ocurre, y lo conversamos en el Consejo de Redacción de Alfa, ¿qué hacer? Nos vemos derrotados ante el sistema de información científica que impone a nuestras universidades, o seguimos manteniendo la bandera de tener una revista que sea un espacio de diálogo entre la comunidad académica. ¿En qué está Alfa en este minuto? Ana lo señalaba muy bien. Nosotros, después de muchos años, logramos que nos miraran, logramos conseguir recursos para migrar al famoso OJS. Que OJS verlo como un medio y no como un fin en sí mismo. El sistema de gestión editorial es para nosotros una oportunidad de poner a disposición de esa comunidad o esa red de autores de Alfa, desde el número 1 hasta el número 47. Es una oportunidad de poder agilizar la comunicación con autores. Es una oportunidad también de aumentar el número de evaluadores externos. Señalaba que el mayor problema es quién evalúa los artículos. En nuestro caso, ese no es el mayor problema. El mayor problema es que los evaluadores chilenos respondan en plazo. Los evaluadores extranjeros habitualmente responden con bastante celeridad.
Estamos nosotros en ese momento de instalar el sistema OJS, también con el apoyo de CONICYT por segunda vez. En una primera vez fue la instalación de una página web de Alfa y la digitalización de los números. En este momento tenemos nuevamente en ejecución un proyecto con financiamiento CONICYT en el Fondo de Publicaciones Científicas para instalar una plataforma, digo bastante más simple, instalar el Radier de esas revistas, 2 revistas que tiene la Universidad de los Lagos indexadas en Cielo. Una es la revista Polis y otra la revista Alfa, y la meta es mejorar la visibilización. Nosotros tenemos, en este minuto estamos en cuartil 3, la meta es subir de cuartil en los próximos 2 años, y el desafío nuestro es subir de cuartil manteniendo el mismo principio. Se sigue publicando en español, no le vamos a poner, no la vamos a publicar en inglés íntegro. Vamos a mantener todavía los ensayos, publicación de ensayos, a pesar de que hay quien sostiene con bastante vehemencia que el ensayo murió. El ensayo sigue siendo un género, es en serio. Nos lo señalaron en un proceso de acreditación de la carrera, que el ensayo había muerto. Octavio Paz daba vueltas en su tumba y Ortega y Gasset también. Seguimos manteniendo el ensayo como un aporte a la ciencia, a las humanidades. Eso fundamentalmente, yo creo que en términos de desafíos tenemos esos dos: la visibilización y mantener la decolonialidad de Alfa a toda costa. Buenas tardes. Agradezco a Anita que su insistencia por hacerme venir, salir del bosque, llegar hasta aquí. Y yo quiero hablar menos de las revistas y más bien de algunas cosas que se han tocado aquí de paso, o no tan de paso en realidad, lo que ha planteado aquí acerca del destino de las revistas, los dilemas en los que hoy día se encuentran. Pero esto no es tan nuevo. Fíjese que por allá, por el año 1983, el notable crítico Edward Said distinguía 4 formas de practicar lo que él describía o llamaba la crítica literaria. Yo voy a hablar esencialmente, dicho sea de paso, desde el ámbito de la literatura más que de la lingüística, por razones obvias de formación, digamos. Las 4 formas que él distinguía eran: 1, reseñas y periodismo literario; 2, historia académica de la literatura asociada a la filología y la erudición literaria y cultural, un modo de trabajo heredado, decía él, del siglo XIX. 3, la valoración e interpretación de obras literarias hechas por académicos con pretensiones científicas, puesto entre comillas. 4, la teoría literaria, una materia para entonces, para inicio de los años 80, relativamente nueva, normalmente en manos de profesores universitarios de literatura, a veces también en manos de algunos filósofos dedicados a la estética, e incluso, en algunos casos, producida por propios escritores a través de sus reflexiones ensayísticas. Yo, por mi parte, agregaría un 5º modo de práctica, que es muy próximo a lo que hacemos todos los días, que es de la crítica literaria, relacionado con la enseñanza de la literatura en el contexto escolar, ahí donde pareciera que la lectura y las actividades pedagógicas derivadas importan más que la producción de estudios, reseñas, visiones históricas, eruditas, o el estudio de largos procesos literarios. Es decir, los profesores del lenguaje, como se llaman ahora, o de castellano, como se llamaban antes, somos varias cosas, porque soy profesor de castellano. Una de ellas es ser profesor de literatura. El esfuerzo de Said en su libro El mundo, el texto, el crítico, consiste
nada menos que en superar las 4 maneras de practicar la crítica literaria que él mismo esquematiza. Arremete contra el, comillas, el culto de la especialización profesional cuyo efecto es por regla general pernicioso. Fin de cita. Y agrega, para la clase intelectual, la especialización ha sido normalmente un servicio prestado y vendido a la autoridad central de la sociedad. Fin de cita. Perniciosa porque en esta especialización se basa, perniciosa porque esta especialización se basa en la no interferencia con el mundo, dice él. Es decir, comillas, el mundo histórico, social, en el que tienen lugar todas las cosas. Situación que, por otra parte, se basa en el supuesto de que los humanistas profesionales, un término que él usa, no lo invento yo, los humanistas profesionales, se han de dedicar a los discursos y a la cultura sin tener que pisar callos en esos asuntos políticos, económicos, de poder, en el que al parecer nadie les ha autorizado para que entren a hablar. ¿Es decir? Mientras usted se dedica al discurso y la cultura, todo anda bien. Dedicarse a las, comillas, ciencias de la textualidad, es decir, a leer textos, interpretarlos, valorarlos, a dilucidar sus leyes de construcción y funcionamiento semiótico, a desmontar sus capas de sentido, todo pareciera ser un campo de trabajo propio de críticos, o como Said mismo llama, de humanistas profesionales. De ahí a entrar en la arena de la especialización radical, eso es un término mío, vía proyectos, publicaciones de alto impacto, entre comillas, conferencias y congresos en los que la jerga de la crítica y la teoría se convierte en la lengua franca por un par de días entre individuos que se esfuerzan por abrirse paso en la selva de la competencia especializada, pareciera ser este el paso necesario, imprescindible en el mundo actual donde hay que estar rindiendo exámenes todo el tiempo, como gladiadores que se baten en la arena a la espera de que la autoridad central de la sociedad, digamos, la Oficina de Administración del Conocimiento Científico Disciplinario, esa oficina estire la mano y ponga el pulgar hacia arriba o hacia abajo, según el caso. Cito de nuevo a Said. Ejercer la crítica no es ni validar el statu quo, ni unirse a una casta sacerdotal de acólitos y metafísicos dogmáticos. Las realidades del poder y la autoridad, así como las resistencias que ofrecen los hombres, mujeres y movimientos sociales ante las instituciones, autoridades y ortodoxias, son realidades que hacen posible los textos, que los ponen en manos de sus lectores, que reclaman la atención de críticos. Sostengo, dice Said, que estas son realidades las que deberían tener en cuenta la crítica y el conocimiento crítico. Hasta ahí la cita de Said. Hago mía las palabras de Said y a mi modo y modestamente he tratado y seguiré tratando de hacer de mi propio trabajo crítico un campo de reflexión, a la vez crítico, poético, político, didáctico, hasta moral si viene al caso. Una tarea que, debo confesar, me desborda, pero que no pienso abandonar a pesar de los fracasos o justamente por los fracasos. Pero no estoy aquí para hablar de mí. Nos convoca la celebración del número 60 de Estudios Filológicos. Un hito histórico llegar al número 60 sin duda. Y la vida sigue, naturalmente, porque el número 61, si es que ya no está listo, está ahí vuelto. Viene el 62 entonces. La vida sigue. Pero, ¿qué celebramos realmente?
anoto algunas cosas. La convicción de sus fundadores de que el conocimiento avanzado en lingüística y literatura, entonces se llamaba filología en términos amplios, como se decía, ha de hacerse público, es decir, ha de llegar a los demás de manera constante y sostenida. 2. Que este conocimiento ha de comunicarse con rigor, extremando los esfuerzos de elucidación crítica. 3. Una publicación como estudio filológico en los años de 1960 hay que verlo como un genuino acto de generosidad y compromiso con la comunidad de lectores de entonces, lejos por esos días de los casi infinitos accesos a la información y documentación de hoy en día. 4. Un punto más. Celebramos la persistencia entonces de quienes, contra viento y marea, aún en oscuros años de represión y de desconfianza, sostuvieron la revista. Celebramos también que ese espíritu siga hoy estando presente aquí, corporizado hoy día en la persona de su directora, que está aquí, mi colega, mi amiga, Ana Traverso, y en el equipo inmediato que ya aquí se ha mencionado. Pero hoy la realidad de las humanidades y la condición de acceso a la gran biblioteca del mundo, así como las políticas de control y administración universitaria del saber avanzado, en nada se parece a lo que ocurría en los años de 1960. La presión por la eficiencia productiva de los centros universitarios, por la consecución de recursos, por adscribirse a los mainstreams del reconocimiento internacional. En realidad, seamos justos, cuando se habla de internacional es el reconocimiento anglosajón. No es el mundo entero. Ojalá lo fuera. Pero es el reconocimiento anglosajón. Y consten que yo lo digo porque me eduqué en Estados Unidos. Por eso sé muy bien. Por responder a cambiantes y a veces francamente irracionales criterios de acreditación y validación, han convertido a las humanidades en un campo de saber permanentemente a la defensiva, teniendo que hacer esfuerzos constantes por elaborar y ajustarse a indicadores que se homologuen o se parezcan, por lo menos, al de otros saberes más fácilmente mensurables que pueden tener una aplicabilidad inmediata, por lo que sus efectos también son fácilmente mensurables o describibles cuando menos. En este ambiente, las humanidades son un saber ancilar, medio desechable, algo que hacen unos individuos que viven en las nubes, o bien se les defiende con un lenguaje idealista que apela a la belleza y a veces a la supuesta bondad del espíritu humano y cosas por el estilo. Debo decir que en esto también nosotros mismos, los humanistas profesionales, como dice Said, también hemos tenido parte de nuestra cuota de responsabilidad por haber aceptado la perniciosa especialización profesional en un campo del saber que de ninguna manera empieza y termina en el terreno académico exclusivamente, ni en la comunidad científica, como se suele decir. Las humanidades se alimentan de lo que sucede en el campo general de la cultura y la sociedad, pero al mismo tiempo lo que en humanidades sucede impacta a largo plazo en el campo general de la cultura y la sociedad. Es decir, hay una recursividad ahí. Aún las ciencias más técnicamente especializadas necesitan de las humanidades a la hora de ser incorporadas a la visión de mundo de una sociedad particular. La astronomía, por ejemplo, que siendo una tarea de astrónomos ultra especializados, sus descubrimientos
en tanto condiciones que dan paso a la modificación acerca de las visiones del universo, de las visiones sociales, culturales del universo, es un asunto finalmente también de las humanidades. Por eso los grandes físicos y astrofísicos suelen también escribir libros de divulgación, algunos de los cuales se han vuelto incluso bestsellers mundiales. Ejemplo, La historia del tiempo de Stephen Hawking. Decir que es un asunto de las humanidades equivale a decir que es un asunto de poetas, músicos, pintores, críticos, filósofos, pero también de cualquier persona que se empeñe en comprender las complejidades de su vida y del mundo en que le ha tocado vivir. Las humanidades no son un patrimonio exclusivo de humanistas o críticos profesionales. Pero también es cierto que los críticos y humanistas profesionales estamos llamados a hacer justamente esto, críticos, muy críticos con nuestro propio trabajo, entendiendo que el pensamiento crítico no es una fórmula discursiva como a menudo se lo usa, ni es ni puede ser una justificación para una forma de especialización que termine ignorando las realidades del mundo que existen por encima de si los especialistas las verbalizan o no, con nuestra a veces atosigante jerga de tecnicismos sospechosos. Estudios Filológicos es una revista académica, aunque en los hechos, por lo menos ahora, es una revista de literatura y lingüística de la Universidad Austral de Chile. Es una revista cuyo prestigio se elaboró porque, más allá de que siempre o casi siempre haya habido autores de otras casas de estudio, al comienzo menos, ciertamente, se vio como un órgano de pensamiento y proyección de la Universidad Austral de Chile en el campo de las letras en su versión académica. Creo que eso no debe perderse, no debe diluirse en una informe colección de trabajos que no revelen identidad institucional alguna, tanto que se vuelva una revista como, comillas, cualquier otra. Nadie dice que no se sea riguroso, que no se despliegue un esfuerzo por publicar trabajos técnica e intelectualmente impecables. Tampoco que se vuelva un órgano incestuoso, entre comillas, en que publiquen solo los dueños de casa, con el argumento de que la revista ha de ser caja de resonancia de lo que hace la universidad en el terreno de los estudios de lingüística y literatura. Pero, ¿cómo conseguir este delicado equilibrio? No tengo aquí una respuesta. No creo que alguien la tenga tampoco, si por respuesta entendemos una ortodoxia inamovible. Pero estimo que el objetivo es válido y además necesario, en un mundo en que se ha hecho patente que en la globalización no todo lo que brilla es oro, y que el neoliberalismo, del cual nace todo este asunto que aquí se ha descrito, no es ya la panacea del desarrollo ni siquiera en el campo económico. Posglobalización, posneoliberalismo son palabras que ya se están oyendo fuerte. En el caso de lo que estudiamos y a veces hacemos literatura, reivindicar el ensayo como instrumento válido y necesario para crear saber me parece necesario. Aclaro, la noción de ensayo entendida como una conversación con y a la vez meditación sobre obras y autores y situaciones literarias que pongan en perspectiva crítica el sentido de esas textualidades, haciéndolas transitar por los diversos pasajes que conectan los textos con el mundo y arrancando de ese transitar las provisionales lecciones éticas, políticas y estéticas que vengan al caso.
Con esa misma noción de ensayo, encarar también la tarea de continuar con una revista académica como un espacio de encuentro y confluencia de la mejor tradición en estudios humanísticos que la Universidad Austral de Chile ha construido desde 1957 a la fecha, desde la estoy pensando en la fundación de la facultad de entonces, y que dio paso a lo que hoy es nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Y de paso, que no se diga que estas notas que he compartido con ustedes no son válidas porque no he citado nada publicado en los últimos 5 años, ¿ya? Y que me haya contentado con la cita de un autor de 1983 y ni siquiera de un artículo o de un paper, sino de un libro. Menos de una revista de alto impacto como se exigiría hoy. Después de todo, si hay un campo de saber en que ningún autor, ninguna teoría, ninguna obra invalida a la otra, ese es el campo de las humanidades. En particular, hablo yo, el de la literatura. El anónimo autor del poema narrativo de Gilgamesh, de la vieja cultura sumeria, es tan contemporáneo como los poemas de Nezahualcóyotl, Coyote en ayuno, dicho sea de paso, los relatos de Borges o Joyce, la poética de Aristóteles, como los escritos de Antonio Cornejo Polar. Todos, sin excepción, son nuestros contertulios en la vasta arena de las literaturas y las críticas y sus diversas formas mestizas entre genéricas de manifestarse que la humanidad no cesa ni un día siquiera de construir. Muchas gracias. ¿No? En general, un poco... ¿Qué? La imagen, esta imagen, digamos, de que nos estamos pisando la cola, de que estos equilibrios difíciles de resolver, ¿no? En estas decisiones de seguir resistiendo o más bien, ¿cierto?, ir abandonando el papel y ¿cierto?, sumándonos un poco a los modos de validación de la revista. Han sido, digamos, más o menos los que han planteado, ¿cierto?, como los grandes desafíos que estamos enfrentando las revistas hoy día. Y bueno, dejamos la palabra abierta. No sé si quieren opinar acá, conversar acá o conversar afuera con un brindis de honor. Puede ser tal vez más atractivo, no sé, como ustedes planteen. Ya. Perdón. A ver, yo creo que en toda crisis siempre tenemos que contemplar dos lados, ¿no? El negativo, que es el que nos impacta de inmediato, pero no olvidemos que de las crisis puede salir algo y debe salir algo positivo. Ahora, ¿a qué me refiero? Aquí ya se ha hablado acerca de varias cosas que tienen que ver con el problema de la publicación de estudios en una revista. Y el asunto es que pienso que se dan dos extremos, ¿verdad? El extremo de que como que estamos quedando arrinconados, las humanidades digo, y este producto que yo decía es necesario justamente para retomar la reflexión sobre el hombre y las cosas, el hombre y la naturaleza. La crisis esta que vemos y que es real, creo que nos debe llevar un poco a los orígenes
que aquí también se han mencionado de una manera o de otra. Nos hemos acostumbrado aquí, con esta revista, y yo creo que mis colegas también con las suyas, a tomar esta tarea un poco rutinariamente. Se ha perdido tal vez la mística inicial. Eso que yo señalaba aquí, por eso me interesaba justamente decirlo. El partir de la reflexión de un tema X y eso someterlo a consideración de los demás, es decir, a hacer un multidiálogo, un conversatorio como se estila hoy día, palabra que a mí no me gusta para nada, ¿no? Pero en fin. Pero es eso, ¿no? Se trata, yo creo, de volver a las raíces de lo que significa el razonar dentro de la universidad, el poder discutir sobre un tema determinado y hacer ver distintos puntos, lo que resulta, digo, de ello resulta una serie de puntos de vista que pueden llevar y deben llevar a una cierta verdad sobre el problema que se está planteando. Y eso creo que se puede hacer y de esa manera se podría revitalizar el trabajo, digamos, en las humanidades, porque ya sea que se continúe, se persista en una edición de estas revistas nuestras en papel convencional, o se decida uno por la edición digital o electrónica, yo creo que lo más conveniente a lo mejor podría ser las dos, es una cuestión que habría que discutir, pero ya sea de una u otra manera, si se trata de publicar algo que valga la pena y que sea como el motor que permita que esto siga funcionando, ¿no? Que no se vayan terminando las revistas un poco por inanición, porque no se han cumplido ciertas metas que nos exige ¿cómo se llama? Todas estas plataformas internacionales de referencia, que tienen también su lado positivo, por supuesto, porque eso permite la competencia, ¿no es cierto?, para hacerlo mejor, lo que estamos haciendo, hacerlo mejor. Y de esta forma, entonces, yo creo que se puede retomar el espíritu inicial y que de modo que los artículos que resulten, los papers que resulten, sean el fruto de una reflexión previa y que ese espíritu reflexivo sobre los temas, ¿verdad?, que importan en una universidad se mantenga. De esa manera creo que se puede combatir de algún modo esta cierta tendencia que nos arrastra a hacer las cosas un poco mecánicamente y rigiéndonos por normas que tal vez nos alejan de lo que nos interesa a nosotros como humanistas. No sé, muy desordenada la discusión, pero no sé si se me entendió lo que quería decir. Sí, sí, sí. Y autores de artículos académicos haciendo esta autocrítica. Y por ello me parece extraordinariamente valioso, digamos, lo que hemos escuchado. Creo que ha sido una reflexión de muy alto nivel. Pero creo al mismo tiempo que tenemos algunas preguntas que hacernos, ¿ya? Y hacernos algunas preguntas en el ámbito de la docencia, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la productividad científica, como académicos universitarios y como humanistas. Creo que el hecho de que el conocimiento se esté estandarizando, y en el caso de las revistas científicas ello está ocurriendo,
sin lugar a dudas también tiene que ver con otros procesos de nuestra actividad universitaria en la que nosotros somos parte de dicha estandarización, ¿ya? O sea, estamos dispuestos hoy día a graduar a un estudiante de posgrado, ¿verdad?, con una tesis que no sea una tesis académica convencional, por ejemplo. Estamos dispuestos a graduarlo con un ensayo audaz, innovador, rupturista, como parte de nuestra actividad universitaria. Por lo tanto, no sé si a las revistas le estamos pidiendo, en verdad, lo que no se le debe pedir al olmo, ¿verdad? Y para recordar a nuestro gran ensayista que ha sido ya varias veces citado. Porque la construcción o la modelación del conocimiento, la modelación del sistema científico, finalmente lo estamos haciendo todos los académicos y todos somos parte de esa construcción. Cuando se instala, ¿verdad?, en el sistema universitario chileno la indización como un principio valorable, la acreditación de los programas de pregrado y posgrado como otro elemento de valoración y de calidad, creo que no sé, tenemos que hacer una reflexión si en verdad fuimos suficientemente críticos en los momentos en que había que hacerlo. Y al mismo tiempo, claro, a todos nos molesta si la revista está ubicada, ¿verdad?, en el cuartil 2, en el cuartil 3, pero todos tienen en sus programas de desarrollo cómo llegar al cuartil 1. Entonces, creo que eso también nos habla de que finalmente se trata, ¿verdad?, de una construcción de saber, de un espacio cultural. Y muchas veces, en verdad, estas revistas a mí me parecen, o algunos de los trabajos que uno suele encontrar, una manera también de conversar con otros espacios, con otros mundos intelectuales, con otras tradiciones, que es un espacio o un tipo, un género, de alguna manera específico. Y hay otros espacios, naturalmente, para los libros de ensayo, para la innovación, que es lo que a mí me resulta, por supuesto, más atractivo. Pero creo que esta reflexión, por ello mismo, resulta especialmente interesante. O sea, el modo como nosotros miramos nuestra productividad desde una perspectiva crítica y el rol que tenemos dentro de esa propia productividad. Bien, muchas gracias a todos. Para finalizar esta celebración del número 60 de nuestra revista, los invitamos a recorrer, hay una exposición aquí afuera, y luego disfrutar de un brindis de honor en el hall de este edificio. Muchas gracias y buenas noches.